Buenas tardes, chicos. Continuamos con la Semana Internacional de Hematología, esta vez con el tema sobre púrpura trombocitopénica idiopática. Como les mencionamos en las anteriores ponencias, enviaremos al finalizar la ponencia el enlace del cuestionario, así que atentos, chicos. Ahora presentamos a la ponente, quien es la universitaria Elis Pedraza. Ella es estudiante de 5º año de medicina en Cuba. También es alumna y ayudante en cardiología. También es investigadora asociada a la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara y creadora de Science Made by Me, junto al desarrollo de personal y branding. También es creadora de contenido médico en Instagram y la encuentran como Med by Elita Pedraza. Le damos la bienvenida a Elis. Muchas gracias por el apoyo a ambas sociedades y ya tienes el pase libre para poder comenzar. Muchísimas gracias, Heidi. Un placer estar hoy acá compartiendo esta ponencia con ustedes. Así que vamos a comenzar con la ponencia del día de hoy. Como había mencionado, el título de la ponencia es Púrpura trombocitopénica inmunológica, que en este caso puede ser o idiopática, primaria o secundaria. Y bueno, vamos entonces a desglosar el temario que vamos a estar tratando en el día de hoy, que va a ser el concepto de esta enfermedad, la fisiopatología, la presentación clínica,
vamos a hacer como un breve, vamos a llamar diferenciación entre agudo y crónico y el tratamiento de forma general. Entonces, chicos, ¿qué se entiende por púrpura trombocitopénica inmunológica? Bueno, va a ser la condición clínica que se caracteriza por una disminución de las plaquetas en la sangre periférica. Ahora, va a estar mediada por autoanticuerpos dirigidos contra los antígenos plaquetarios. Hay que partir de ahí, que van a acelerar entonces su destrucción periférica e incluso pueden inhibir la producción de las mismas. Entonces, chicos, cuando hablamos de la púrpura trombocitopénica inmunológica, es importante conocer que su manifestación clínica predominante, ¿cuál va a ser? La hemorragia cutánea, o sea, mucocutánea, siendo la más característica las lesiones petequiales, o sea, la petequia. La mayoría de los casos son considerados como primarios, que era lo que les estaba mencionando. O sea, la púrpura trombocitopénica inmunológica podemos clasificarla a su vez en dos, en la primaria o esencial o idiopática, que se desconocen aún. O sea, sí vamos a estar hablando un poquito de la fisiopatología, pero se desconoce con precisión cuál es la fisiopatología con exactitud, por qué se produce. Y estaríamos hablando de también la secundaria, que ocurre entre el 20 y 30% de los casos, que siempre va a haber una enfermedad asociada que va a producir entonces la destrucción de las plaquetas. Entonces, chicos, estaba hablando de que cuando hablamos de la idiopática o la primaria, es una condición clínico-patológica que involucra desórdenes heterogéneos que tienen en común la producción de autoanticuerpos contra las plaquetas, por la misma razón que el diagnóstico de la PTI resulta siendo de exclusión, dado que no existe, vamos a recordar, ninguna prueba diagnóstica específica. Ahora, para poder hablar un poco de la fisiopatología, tenemos que ubicarnos un poco en la fisiología de la trombopoiesis. Vamos a tener en cuenta que la cuenta normal de plaquetas en sangre periférica puede variar en dependencia del laboratorio, pero aproximadamente vamos a tener valores entre 150.000 a 450.000 milímetros cúbicos. O sea, esos van a ser los valores normales promedios en todos los laboratorios. Ahora, se denomina trombocitopenia cuando la cuenta plaquetaria va a ser menor de 150.000, pero hay que recordar que aproximadamente el 2,5% de la población puede tener valores inferiores a este. Ahora, las plaquetas en la médula ósea a partir de los megacariocitos que mediante un peculiar método de reproducción que es la endomitosis, o sea, vamos a partir de cómo van a surgir, o sea, cómo se va a producir estas plaquetas. Ya hablamos entonces que se va a producir a partir entonces de los megacariocitos y estos se van a convertir mediante ese proceso que ya mencioné que se llama endomitosis, se convierten en células poliploides, que van a ser células bien grandes con citoplasma amplio y este se va a ir fragmentando y liberando paulatinamente los sinusoides de la médula ósea. Ahora, finalmente los fragmentos grandes son convertidos en plaquetas en el parénquima pulmonar. Ahora, estaba comentando que más o menos aproximadamente la producción de las plaquetas diario, o sea, por día, puede ser de 1 por 10 a la 11. Imagínense la producción que hay. Ahora, normalmente esta producción va a estar regulada por la trombopoyetina, que va a ser una citoquina. Ahora, esta citoquina puede ser elaborada en el hígado, el riñón y los músculos, a una tasa más o menos constante, la verdad, aunque hay varias circunstancias que pueden aumentar y disminuir esta citoquina. Ahora bien, chicos, cuando estamos hablando ahora específicamente de la fisiopatología de la trombocitopenia, vamos a tener en cuenta que clásicamente la púrpura trombocitopénica se ha clasificado, como ya había mencionado, secundaria, que siempre va a tener entonces la presencia de una patología asociada, o la primaria, a la que carece de dicha asociación, por supuesto. Y por lo tanto se llega a un diagnóstico de descarte. Eso es muy importante que lo sepan porque no existe un complementario de elección, o sea, que me pueda confirmar la PTI. O sea, prácticamente se hace por descarte. O sea, tenemos que ir descartando todas las causas de disminución, o sea, de la trombocitopenia, y al final entonces quedarnos con el diagnóstico de PTI. Entonces, la experiencia clínica muestra que entre un 70, que fue lo que les estaba comentando, entre un 70 y un 80% de los casos va a ser idiopática. En cambio, entre un 20 y un 30 va a ser secundaria. Ahora, frente a una cuenta plaquetaria menor al mínimo normal, que ya les dije que era 150.000, hay que tener esta disyuntiva, o sea, esta interrogante cuando tenemos este paciente. Uno, ¿hay un aumento en el consumo o destrucción o hay una falla en la producción? O sea, puede haber... puede existir, por lo general es uno de los dos mecanismos, no, por lo general no existen los dos.
Ahora les voy a explicar un poquito sobre la fisiopatología, específicamente la idiopática, donde vamos a estar involucrando ambos mecanismos, o sea, tanto el aumento de la producción como el aumento de la destrucción y la disminución de la producción. Entonces, como les estaba comentando, la trombocitopenia, debido a una falla selectiva de la serie megacariocítica, es muy inusual y podría corresponder a una rara entidad conocida como la púrpura amegacariocítica adquirida, o se trataría de un estadio evolutivo, recuerden, de lo que es la anemia plástica o de un síndrome mielodisplásico, que lo pueden producir tanto los linfomas y las leucemias, recuerden. Entonces, puede ser que cuando el problema es el aumento en el consumo o destrucción periférica, y lo más frecuente es que sea mediado por anticuerpos, específicamente con sensibilidad, o sea, anticuerpos con sensibilidad a las plaquetas, destruyendo las mismas. Ahora recuerden, chicos, que la trombocitopenia puede ser inmune y no inmune, así que voy a hablar general sobre la no inmune, que en este caso vamos a tener que los mecanismos no inmunes a tener en cuenta son la hemólisis microangiopática común, que es donde se va a encontrarse en la CIB, o sea, en la coagulación intravascular diseminada. También vamos a encontrar el síndrome hemolítico urémico, el síndrome de HEP, que va a ser anemia hemolítica, más transaminasas elevadas y cuenta baja de plaquetas. Recuerden que esto se va a observar en gestante, o un hemangioma, metástasis carcinomatosa, intravascular, y además también puede ser por acción directa del alcohol. Ahora, chicos, yo les dejé por acá, no sé si lo están viendo en la presentación, como un listado, una tabla de causas de trombocitopenia inmune. Ahora, cuando estamos hablando de la trombocitopenia inmune, ya les había dicho que puede ser secundaria o puede ser idiopática. En el caso de la secundaria siempre va a haber una enfermedad asociada, como había comentado, que acá puede ser entonces por causa de drogas, puede ser por anticuerpos autoinmunes, como en el caso post-transfusión, post-trasplante, en el periodo neonatal, o por anticuerpos secundarios a ciertas patologías, como son el lupus, el síndrome de antifosfolípidos, la artritis reumatoide, o patologías neoplásicas, como es el caso, ya había mencionado, el linfoma, el cáncer de pulmón, el caso de los senos paraneoplásicos o de ovario. Y también puede ser secundario a infecciones, como el caso de la TB, la brucelosis, la malaria, VIH, el Helicobacter pylori. Y ahora lo que más nos interesa es la trombocitopenia inmune primaria o idiopática. De esto realmente podría ser solamente una presentación con el tema fisiopatología de la PTI, pero voy a hablarles a grandes rasgos. Entonces, los avances en la comprensión de los mecanismos fisiopatológicos comprendidos con las reacciones inmunes van a ser de dos tipos: de los TH1, que son los citotóxicos, recuerden, los linfocitos T, y los linfocitos T TH2, que van a ser de la inmunidad humoral. Ahora, ha permitido entender mejor los procesos involucrados, recuerden, en la génesis o en la producción de la PTI y otros problemas de autoinmunidad. Ahora, se ha visto entre tantos mecanismos etiopatogénicos que se ha demostrado que las células T pueden producir directamente la lisis de la plaqueta, que era lo que había comentado específicamente de la destrucción de plaquetas. Asimismo, se ha observado que los anticuerpos antiplaquetarios pueden ser tóxicos inhibitorios a nivel de megacariocitos. Entonces estamos hablando de que no solamente va a destruir las plaquetas en sangre periférica, sino también que va a disminuir la producción en las médulas óseas. Y este último mecanismo, entonces, como estaba comentando, que va a estar bloqueando la trombopoiesis. Ahora, vamos a estar hablando de forma general sobre la presentación clínica de lo que es la PTI. Recuerden que cuando estamos hablando de presentación clínica, tienen que tener en cuenta el conteo de plaquetas. ¿Por qué? Porque en dependencia del conteo de plaquetas va a existir, por ejemplo, la intensidad y la frecuencia del sangrado puede guardar relación o no con el nivel de caída de las plaquetas. Es decir, por ejemplo, un paciente que tenga más de 50.000 en su conteo, por lo general, no va a ser sintomático para nada. Puede pasarse asintomático el primer periodo de la enfermedad. Ahora, cuando hay una caída por debajo de los 50.000, de las 50.000 por milímetros cúbicos, pues entonces va a ser sintomático. Ahora, chicos, bueno, eso yo lo dejé en la presentación, pero vamos a hablar de manera general que cuáles van a ser la sintomatología del paciente. Pues van a existir sangrados a diferentes niveles, como estaba comentando.
aunque vamos a tener en cuenta que el signo más característico de la trombocitopenia va a ser el sangrado mucocutáneo, que ya había hablado que van a ser las petequias y la equimosis como las principales manifestaciones. Pero también están llamadas las equimosis, que son hematomas superficiales de más de 1 centímetro que no se diseminan más allá de la piel. Y recuerden que no suele haber un crecimiento ganglionar ni visceromegalia. Ojo con esto porque así podemos estar descartando otras opciones etiológicas a la hora de tener el examen físico en el caso del paciente. Ahora, salvo a otra cosa, voy a aclarar bien, que no suele haber crecimiento ganglionar salvo en la población pediátrica, en el que normalmente hasta un 10% puede tener la punta del vaso palpable. Pero aún así en estos casos recuerden que la presencia de la esplenomegalia debe elevar fuertemente la sospecha de otro tipo, como es el caso de leucemia. Ahora, cuando estamos hablando de evaluación diagnóstica, a mí siempre me gusta dividirlo en 3 partes. Número 1, cuando estamos hablando de, primero, el interrogatorio del paciente. Como un número 2, el examen físico, un examen físico completo. Y por último, entonces, serían los complementarios. Ahora, ¿qué va a pasar? Si un paciente les llega a ustedes con sintomatología, por lo general, lo primero que van a hacer es un conteo de plaquetas para saber hasta qué punto los nivela, aunque ya debe sospechar si tiene sintomatologías mucocutáneas, pues que va a tener un conteo menor de 50.000, recuerden. Ahora, en el interrogatorio que se pueden estar preguntando, vas a preguntar los antecedentes del paciente, si padece alguna enfermedad, cuando me refiero a antecedentes pueden ser tanto antecedentes personales como antecedentes familiares, recuerden. Ahora, a la hora del examen físico, por cada una de las etapas, o sea, inspección del paciente, que ahí entonces vamos a encontrar todas las lesiones purpúricas hemorrágicas, vamos a tener la palpación, donde vamos entonces a estar palpando si el vaso es palpable o no. Recuerden, podríamos estar en presencia de una visceromegalia. Vamos a también a percutir, recuerden, crestas ilíacas para descartar otros procesos oncoproliferativos, y la auscultación también puede ser útil en este caso, aunque bueno, realmente no es de las más utilizadas, no son de las más definitorias para el diagnóstico. Y por último, los complementarios, recuerden que el objetivo es descartar otras enfermedades. Como ya había comentado, el problema de PTI es que no tiene ningún examen complementario de elección para poder hacer el diagnóstico, así que se hace básicamente de descarte de otras enfermedades. Es decir, se va buscando de todas las enfermedades que les había mencionado del listado de enfermedades, se van descartando de a poco, junto con el conteo de plaquetas, que obvio no puede faltar en el estudio del paciente. Ahora, chicos, por último vamos a tener entonces el tratamiento, que el tratamiento sí es un poco diferente, y ustedes como médicos generales realmente no tienen que abordar mucho porque esto lo trata, bueno, en dependencia del país. Ojo, acá en Cuba lo trata, por ejemplo, si es el caso de edad pediátrica, vamos a tener entonces lo que es el pediatra general, puede ser el hematólogo, pero si está en edad adulta, que bueno, que no habíamos hablado de eso, pero recuerden, o bueno, pueden revisar en la diapo la diferencia entre agudo y crónico. Por lo general el agudo se va a presentar en niños, que en el 90% de los niños va a ser autolimitada y no va a necesitar ningún tratamiento, ojo. Eso es bien importante que lo sepan, porque la mayoría de las veces es autolimitada, solamente dura unos pocos meses. Ahora, con respecto al tratamiento, chicos, ya les dije que voy a hablar de forma general. Por lo general, como estamos hablando de que es una enfermedad autoinmune, pues el esteroide no puede faltar en este tratamiento. Recuerden que es un inmunosupresor y es tratamiento de elección en la mayoría de las enfermedades autoinmunes. Ahora, suele ser, recuerden, de manejo inicial estos corticoides bajo modalidad diversa. Recuerdan entonces el periodo de sangrado, pero no van a garantizar que la enfermedad se termine de forma definitoria, para nada. Y como siempre, recuerden que el uso prolongado de corticoides tiene sus efectos colaterales ya conocidos. También podemos utilizar inmunoglobulina. Todo esto estoy hablando de manera general en el PTI agudo. Muchas veces no se trata, o sea, si no tiene sintomatología, no se trata. Y si tiene sintomatología, se trata de forma, por supuesto, sintomática. Pero existen varios estudios con tratamientos, como es en este caso el uso de esteroides y también de inmunoglobulina. Ahora, en el caso del PTI crónico, vamos a encontrar entonces cómo aparece en la imagen que tienen en la presentación, que ahí podemos entonces estar utilizando tanto, como pueden observar, un tratamiento, o sea, vamos a un tratamiento inicial que ya había hablado de la dexametasona, que es un corticoide,
y su función va a ser inmunodeprimir. Y en ese caso también vamos a utilizar las inmunoglobulinas como la anti-D. También vamos a utilizar la inmunoglobulina G humana y por supuesto pueden utilizar el algoritmo luego, aunque actualmente también se utilizan como tratamientos de emergencia, por ejemplo, en los sangrados intracraneales, en los pacientes donde sigue, o sea, que no responden al tratamiento. Entonces tenemos un tratamiento de emergencia como lo tienen acá, que van a hacer entonces un aumento de todos estos mismos tratamientos, más tener en cuenta que la esplenectomía de emergencia puede ser una opción para el paciente. Ahora, chicos, la idea, ustedes como futuros médicos generales o algunos ya de ustedes como médicos generales básicos, es tratar de tener en cuenta que PTI es una posibilidad diagnóstica en el paciente, sobre todo en el paciente pediátrico. Por lo general, esta enfermedad es mucho más común en la edad pediátrica y es por eso que lo deben pensar como una posibilidad diagnóstica. Ahora, muy importante descartar correctamente las demás posibilidades diagnósticas. O sea, no es decir, no, es PTI y PTI. No, para nada. Tienen que descartar. Ya les compartí por acá mismo un listado de todas las causas que deben descartar antes de pensar en una PTI. Porque recuerden que no toda trombocitopenia va a ser una PTI, pero toda PTI va a estar acompañada de trombocitopenia. Ojo con eso. Entonces, chicos, nada, creo que de manera general es lo básico, el concepto, la fisiopatología, este cuadro clínico que recuerden que va a ser a grandes rasgos como lesiones purpúricas hemorrágicas a cualquier nivel y, bueno, pues el tratamiento de forma general. Entonces espero que les vaya bien en el examen, bueno, en las preguntitas que les van a dejar al final y éxitos a todos. Muchas gracias por la ponencia, doctora. ¿Le parece si dejamos a los chicos que realicen sus preguntas por el canal de YouTube para que usted pueda ayudarlos a responder esas preguntas? Listo, Heidi, me parece bien.
Bien, doctora, creo que no habría preguntas de parte de los chicos, todo quedó muy claro. Le agradecemos nuevamente por la ponencia y esperamos contar con su apoyo en una futura actividad. Unas últimas palabras, por favor. Bueno, muy agradecida que, bueno, que haya quedado todo claro. No obstante, chicos, acá tienen todos mis datos, mis redes sociales, o sea, prácticamente me pueden escribir o por Instagram o por email y voy a estarles contestando con la mayor claridad posible, porque igual es un tema bien complejo, lo que traté de sintetizarlo, aunque hablé mucho, pero lo traté de sintetizar lo mejor posible para ustedes, chicos, a su nivel, al nivel de nosotros, que somos estudiantes de medicina aún. Y bueno, pues nada, espero que de verdad haya sido de valor esta ponencia y los espero en próximas dinámicas. Muchísimas gracias a la sociedad por la invitación y bueno, espero estar presente en próximas actividades. Muchas gracias, doctora. Nos vemos en una próxima actividad. Hasta luego. Cuídese mucho. Bien, chicos, ya el enlace de Quizzes aparece fijado en el chat de la transmisión. Ingresen, por favor, y también mencionarles que tienen que resolver 6 preguntas correctas a más para que puedan aprobar ese Quizzes. Y en un total, en todo el evento, tienen que aprobar 8 Quizzes como mínimo. También mencionarles que la ponencia de las 7 p.m. ha sido reprogramada hasta uno de los próximos días. Nosotros ya les vamos a estar informando para que puedan ingresar a la ponencia. La doctora tuvo unos inconvenientes, así que nos pidió reprogramar la ponencia. Así que chicos, nos vemos el día de mañana con las demás ponencias y muchas gracias y cuídense.